Las aventuras de una bruja filósofa. Bueno, primero, y me encantó toda esta parte que decía, que dice Carla, porque bueno, caramba, los feminismos maravillosamente han puesto al mundo patriarcal de cabeza. Lo rompemos, lo cuestionamos, ¿no? Y yo creo que tristemente el feminismo blanco es el que se ha acomodado acá con los discursos, pero vemos tantos otros feminismos que hoy, qué bueno que en este congreso nos den permiso o no, aquí también estamos, ¿no? En ese sentido, es bien importante mencionar a las feministas que hablaron de interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad nos ha permitido comprender el modo en que las formas de desigualdad, de opresión, se articulan en las trayectorias de vida de cada una de nosotras, nosotres, nosotros. Hablamos de interseccionalidad como una categoría propuesta por los feminismos negros que dan cuenta de la interacción entre los múltiples factores que construyen a una persona. En este análisis transversal es propuesto primero por la profesora, la jurista afroamericana Kimberly Crenshaw, y nos ayuda a entender la manera en que las diferentes identidades influyen sobre el acceso que se puede tener a los derechos y a las oportunidades. El género, la etnia, la clase, la raza, la ubicación geográfica, la edad, la identidad de género, el estatus inmigratorio, la orientación sexual y o relacional, el color de la piel, la discapacidad, etcétera, 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 no se vive en una persona de forma ni separada ni aislada. Es decir, si alguien todavía pensaba, no, el pobre no es pobre porque quiere, sino que hablamos de una estructura ideológica. Mira, neta, que vean Matrix, siempre es una película actual, ¿no? Y leer a Zizek para entender las estructuras ideológicas es así, súper oportuno. Es decir, la conjugación de sistemas conectados de opresión, patriarcado, antropocentrismo y supremacía blanca, creo que hay que pasarle así. Supremacía blanca, que con diferentes formas de exclusión, desigualdad, ventaja o desventaja diversa, porque tampoco, por cierto, hay racismo inverso, nos colocan en lugares de enunciación distintos, y eso no lo podemos soslayar, es urgente nombrar. La interseccionalidad es también la búsqueda de justicia social, pero particularmente a través de la educación sexual integral, es posicionar a la justicia sexual como un derecho humano. No podemos homogeneizar todo en una misma demanda. Es urgente un reconocimiento pleno de las otredades. Pero hay un pequeño problemita para poner en la mesa. La interseccionalidad y categorías que ahora se han puesto de moda: empoderamiento, poliamor, sororidad, responsabilidad afectiva, decolonización y tantas otras, tienen un gran problema. Y es que ahora son parte de un lenguaje de normalización, que si no agarras de a veras, agarramos su raíz, su estructura, su contexto e historia, se han vuelto eso, moda, y corren el riesgo de disolverse, diluirse y ser fagocitadas por el capitalismo mutante que en toditos lados está. Por ello, aunque es importantísimo realizar investigaciones y profundizar teóricamente sobre la interseccionalidad, mejor les pregunto, ¿sí tenemos a esta cosa de la interseccionalidad encarnada en nuestra acción y reflexión sobre la educación sexual integral? ¿Sí la tenemos para nuestra vida cotidiana clara en su impronta de potencia y potencialidades? Y quiero dejar claro, no se trata solo de identificar el derecho a disfrutar de una sexualidad plena de una mujer mije, por ejemplo, libre de violencia en un joven gay de Monterrey, sin violencia de género en adultas mayores. No se trata solo de enunciar en lindas cartillas y chulos manuales la importancia de respetar la privacidad, la decisión libre e informada sobre la vida reproductiva, o tener acceso a un conocimiento veraz, por supuesto, y fundamental, pero no nada más es participar en las políticas públicas sobre el tema y celebrar, por ejemplo, que ya existe el matrimonio igualitario en todo el país. Ojalá, de veras, ojalá fuera solo suficiente con hacer investigación, presentar tesis, multiplicar estudiosos y estudiosas de la sexología, hacer libros y presentarnos en conferencias. Y bueno, sí, también entiendo la urgencia de desnaturalizar y despatologizar todo lo que la Iglesia, la moral e incluso en su época victoriana
y ya más para acá, la ciencia médica ha sostenido para mantenernos en la ignorancia y como enemigos, enemigas de nuestro cuerpo, de nuestra cuerpa, de nuestro placer y deseo. Ojalá solo bastara con buenos discursos, pero ¿sabes? La realidad es muy, pero muy dura y muy diferente a nuestros maravillosos deseos. Y nos está la realidad rebasando de manera atroz. Y si de veras queremos entrarle hasta la entraña y actuar a través de la interseccionalidad en la educación sexual integral, implicaría, pienso, primero hacernos cargo políticamente, y sí lo quiero decir con énfasis, políticamente de nuestra responsabilidad social, de como estudiosas, estudiosas de este tema tenemos. O sea, si ya nos metimos en esto, viene con paquete incluido. Estamos dispuestos, en ese sentido, dispuestas a nombrar nuestros privilegios, intentar romper nuestra zona de confort y cuestionar el poder saber del que somos parte. A ver, a continuación, un recordatorio de cifras. Y sí, ahora vamos a empezar a hablar de adolescencias. Mientras tanto, dicen las feministas, así como no hay una forma de opresión o discriminación, tampoco hay una sola forma de resistencia y propuesta de transgresión. Vamos con los horribles datos. Por favor, no se nos olvide la deuda histórica que tenemos con las mujeres negras, misma que nos recuerda Sojourner Truth cuando nos increpa fuerte en su discurso que acaso no soy una mujer, para dejarnos claro que no es lo mismo ser mujer blanca que negra, contar con educación o haber dejado la escuela por la pandemia mundial. En el caso mexicano, 5.2 millones de infantes, según el INEGI, ya no retornaron de nuevo a la presencialidad, a la normalidad, sin hablar de los increíbles déficits de aprendizaje. Sojourner también nos grita que no es lo mismo ser libre que esclava, porque sí, existe la esclavitud en el mundo, hoy, 2022, y hay que echarle un vistazo a las infancias que gracias, por ejemplo, a la peligrosa extracción de coltán, de cobalto y con su vida en riesgo, hoy tenemos todas estas pantallas acá y en nuestros celulares. Y qué decir por las denuncias de esclavitud que Nestlé tiene años haciéndose de la vista gorda y nosotras comiendo su chocolate, por cierto, ¿no? O el café con el cual explotan a los campesinos en Chiapas, por cierto. Y hemos visibilizado y hemos vuelto a ver a África, o pensamos que África es un país grandote, o conocemos qué pasa con Bangladesh, con Senegal, etcétera, donde la propia Organización Internacional del Trabajo reconoce que hay más de 160 millones de infantes sometidos al trabajo infantil, comillas, ¿no? Y podemos hablar de la fast fashion, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de las infancias y adolescencias explotadas por el narcotráfico, de los más de 82.328 infantes y adolescentes aquí en México, reportados como desaparecidos o no localizados. Esto hasta el 25 de octubre del 2021, porque la cifra sigue en aumento, según los datos de la Red de los Derechos de la Infancia en México. O hablamos de los embarazos adolescentes, donde México ocupa el primer lugar a nivel mundial. Cada 1,000 adolescentes mexicanas quedan diariamente embarazadas. Son más de 350,000 al año. De esos 9,000 ocurren en niñas menores de 14 años. Capítulo aparte, por supuesto, está la trata de menores y la explotación sexual. Hablamos de un México donde son explotados entre 80 y 85,000 niñas y niños. Podemos hacer una lista espantosa de infantes abusados sexualmente por su propia familia, donde por cierto de 1,000 casos de abuso sexual infantil, estos son datos de la propia Suprema Corte de Justicia, solo se denuncian aproximadamente 100. De esos 100, solo 10 llegan ante el juez y solo 1 se condena en México. Antes de la pandemia, México exportaba, comillas, 60% de la pornografía infantil a todo el mundo, y actualmente dicha tasa se disparó hasta el 73% durante el confinamiento. Según datos publicados en el INEGI y la UNICEF, las infancias y adolescencias con discapacidad de 0 a 17 años suman 3.5 millones, lo que representa el 9.2% de la población infantil que vive en todo tipo de privaciones. ¿Tenemos espacios amigables para personas con discapacidad?
¿no? En México, 9 de cada 10 municipios indígenas, el 60% de la población se encuentra en condición de pobreza, atravesado por la violencia de género, la migración, la pérdida de su cultura, deserción escolar, la trata y la explotación infantil, y el desplazamiento forzado interno y el despojo de sus territorios. Esto es apenas una asomadita al panorama actual. Hay muchísimo, y podríamos acá llorar, y como de esas películas de terror, ay, pero después ¿qué? No se trata de venir porque podría ser una falacia, le llaman en lógica, de estas falacias de misericordia, donde sentimos feo. Ay, pero creo que hablo fuerte, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, ay, qué fuerte. Pero bueno, sentimos feo y luego ¿qué? Por tanto, no nos hagamos patos, hablamos de privilegio. Y sí, lo voy a decir otra vez, no solo es importantísimo y urgente dar cuenta de nuestros privilegios, sino decidir qué hacemos con ellos. Con colegas, con mucho respeto, les quiero hacer estas preguntas. ¿A quién le hablamos realmente cuando elaboramos elocuentes discursos, ponencias, trabajos académicos, o bien nos toca entrar a los planes y programas de educación sexual para adolescentes? Nuestros trabajos de modo efectivo van dirigidos a la joven de Puebla de 13 años, abusada sexualmente desde los 6 por el padrastro, o al estudiante de 17, que por fin ya salió del closet, pero hasta los profesores le ponen apodos, o a la chica de Mesa, que por presión amorosa del novio ya le mandó el pack, y hoy la mitad de la prepa ya lo viralizó. Esos 3 casos son narrados directamente por estudiantes que ahorita más adelante voy a mencionar. Por cierto, les quiero poner un fragmento. Híjole, no sé si se escuche, no sé si nos dé tiempo. El fragmento dura como 3 minutos y es tomado de una clase la semana pasada de un profesor de preparatoria dando una clase de filosofía y diciendo cosas como esta. No sé si se alcanza a escuchar. Casi siempre es posible que llegue el periodo de matrimonio. Entonces tu pareja te va a ver desnuda por primera vez. Imagínate, no con 20 kilos de imagen. Imagínate la escena eróticamente ridícula de ver a una panzona, a una gorda, a una YouTube. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Eso, Grítalo, amiga. no estoy diciendo que te imagines eso. Estoy diciendo algo muy bueno. No, bueno, siempre hay una que desea de mamá con una gorda. Seamos flacos. Y se pone peor. Se pone peor. Y como escuchan, las estudiantes se organizaron y ahorita, como ellas dicen, lo vamos a tunar, ¿no? Pero se está viralizando. No, pues Es que estas son las realidades. Por eso, en ese sentido, ¿a quién estamos hablando? ¿Será que estas reflexiones van dirigidas al adolescente que participó, hace rato mencionaba su caso, en la mesa de justicia sexual, en un rave de Chalco, ¿no? Llegó y me dijo, mira, Diana, en agosto estaba tan drogada que en la perreada colectiva, no sé cómo, pero me dijo mi amiga que me penetraron 5 cuates. Hoy estoy embarazada y ella no piensa en la interrupción legal del embarazo o denunciar por violación, porque ella dice, yo soy católica. Y cuando habla de este tema, lo habla con llanto, pero dice, es que fue mi culpa, estaba yo muy caliente. Entonces no sé qué pasó, pero no podía denunciar por violación porque sí es mi culpa. Tengo 26 años trabajando como proletaria de la docencia. No soy sexóloga, ¿no? Yo soy de profesión, soy filósofa, abogada, trabajo por la consultoría filosófica y tengo muchísimos años involucrada en la filosofía sexual. Y en ese sentido, pues soy una participadora informal de estos temas de la educación sexual. Tengo 3 trabajos, porque no alcanza, y lo voy a decir para la chuleta, porque soy vegana, ¿no? No alcanza las recetas. Y comparto con más de 18 grupos de entre 30 y 50 personas cada uno. Es decir, platico todo esto no para decir, no, sino porque al semestre veo más o menos 600 personas. Y en las clases de ética o en los pasillos o en espacios que hemos compartido extraescolares, me platican a diario de veras cosas atroces. Hace rato les decía yo en esa mesa, necesito ayuda.
Y por eso quise participar en esta mesa hoy, porque, bueno, ¿dónde estamos las y los educadores sexuales? ¿Dónde están? Los adolescentes no solo son sujetos epistémicos de análisis, son personas que no solo están atascadas de complejidades por su momento histórico, su contexto, por la violencia que viven o por empezar a hablar de cómo vivencian su sexualidad, sino también tienen, y lo digo en mayúscula, nos están exigiendo, a veces de modo silencioso u otros muy rudosamente, que se les escuche, pero no con condescendencia y adultocentrismo, sino como sujeto actuante que también tiene mucho que decir y proponer. Por eso lo que quiero proponer no es nada nuevo bajo el sol, ya lo acaba de decir Carla con mucho énfasis. Pensar en la educación sexual integral desde las periferias, más allá de los congresos y las institucionalidades. Estar de verita en la calle activando estrategias. En las clases de maestría que comparto acá en el CISES, hablamos de la importancia del activismo de la educación sexual. Algunos estudiantes abren los ojotes y piensan que los estoy invitando a un partido político o a una estatua, aunque sí, ¿no? Pero la educación sexual integral es la clave para mejorar conocimientos, actitudes y habilidades sobre los tópicos del género, la salud sexual reproductiva, la ciudadanía sexual, el placer, la violencia y la diversidad y las relaciones. ¿Quién no lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer de manera directa y efectiva si no somos nosotros más? ¿Quién lo va a hacer? Porque ya lo están haciendo allá los profesores como ese tipo que acaban de escuchar, ¿no? Y ya los papás y las mamás que han llegado a clase me han dicho, profesora, voy a cambiar a mi hijo de grupo porque usted les dejó ver una película, por cierto, seguro la conocen, Falso Orgasmo, donde a partir de la película mi hijo dice que es mujer y anda con sus payasadas. Y así los han sacado de la escuela, por ese tipo de razones. Además, hay que encontrar, los adultos, las adultas, para trabajar con jóvenes y adolescentes, requerimos confrontarnos, empezar por reconocer nuestros privilegios, adultocentrismos, mirar a los adolescentes que fuimos, pero también dar cuenta de 500 maneras distintas de pararse en el mundo, probablemente muy distintas a la nuestra. Además, encontrar mecanismos e instrumentos para escuchar su voz y darles espacio para la toma de decisiones. Estamos hablando de un concepto bien chulo que se llama democracia radical. No de esa donde se vota y hay representantes, no, sino donde horizontalmente, sin importar edad o experticia, se construyan aprendizajes significativos. Por eso, la propuesta, a callar y a escuchar y a aprender, que el mundo se va a acabar. Hemos ganado una batalla contra el PIN parental y las terapias de conversión. Poco a poco estamos en todo el país despenalizando el aborto. Ya tenemos reconocimiento del matrimonio igualitario. Pero esto no puede quedarse aquí entre vidas, sino urge bajarlo a la sociedad civil, a las juventudes. Hacernos cargo de creerles y acompañarles, si así lo desean, en su proceso. Voy a poner un ejemplo. El semestre pasado, por ejemplo, fue al Bachito. Yo, cuando les hablo de las periferias, les hablo porque trabajo en la Ciudad de México, plantel 10 Pantitlán, afuera del infierno del metro Pantitlán. Las estudiantes que llegan son de Tepito, de Nesa, de Chalco, de toda una zona marginal, en donde inclusive algunos estudiantes fueron apresados recientemente porque pertenecen o los agarraron de chivos expiatorios por pertenecer, comillas, a la Unión Tepito, ¿no? O sea, estoy hablando de climas de violencia muy altos. Bueno, el semestre pasado, por ejemplo, fue al Bachito donde elaboró Lía, la novia sirena. Y la plática masiva fue tan intensa que además les pedí que miraran pelis. Hicieron algunos breves círculos de estudios y ellas se organizaron en talleres de sexualidad para padres y madres. Hicieron una marcha para retomar lo que en el 2019 la pandemia no nos dejó acabar con los profesores acosadores. Y este semestre, un compañero trans de 16 años que ya comenzó con su propio proceso de cambio de nombre, está buscando llegar a la comunidad y para eso estamos saloneando y él dice, ¿no? Vamos a sacar del closet a muchos adolescentes. Están pidiendo ahorita un baño mixto y quieren una postura así, por escrito y una disculpa pública por parte de todos sus profesores y profesoras homo, lesbo, bi, transfóbicas que hay hartísimos, ¿eh? Está muy tremenda la situación ahí.
Aún en las instituciones escolares existe la posibilidad de realizar una tarea maravillosa y de forma colectiva. Repensar nuestra identidad como pueblo y, como dice Toni Morrison, apelar entre líneas a la historia. Esa intersección donde una institución se vuelve personal, donde el histórico se convierte en personas con nombre. Les conmino a que de modo espontáneo y más allá de lo coyuntural, repensemos la idea de un mundo común. ¿Tenemos las estrategias para tejer compromisos más allá de la coyuntura de este congreso? Más allá de tomarnos las fotos, más allá de buscar los likes con las vacas sagradas y, como decía Carla ayer, abarrotar los lugares y platicar, irnos muy felices, que qué bueno que nos abrazamos. ¿Y luego qué? ¿Luego qué es la pregunta? Los convino a trabajar desde el apoyo mutuo, el acompañamiento de los actos de libertad, el colectivismo, la solidaridad, la apostasia. Les invito a que aprendamos a callar, aprendamos a escuchar, aprendamos a desaprender. La invitación es también renunciar al poder, sí, ese que nos encanta, el del tabique, ¿no? A aprender a que nuestro modelo, nuestra palabra no es la única ni la única respuesta. Yo no quiero enunciar verdades, sino participar en una construcción permanente de hipótesis, que aunque tienen falibilidad, también cisman y nos permiten cuestionar endebles certidumbres. Esta invitación es desde la pedagogía libertaria, la educación para la paz, las epistemologías del sur, los feminismos interseccionales de la Vía Yala, desde las construcciones de las disidencias exogenéricas, desde donde quieran. Pero hoy los adolescentes nos están exigiendo justicia sexual. Quiero dar muchas gracias a Aidet, Karen, Fátima, Yamilet, Daniel, Meli, Nicte, Iris, Uriel, Jimena, Jeremy, Catherine, Irving, Fátima, Sandra, Valeria, todos ellos y ellas de entre 14 y 17 años, que para poder llegar hoy les dije, oigan, voy a ir a una plática ya con los adultos y con los grandotes y tal, ¿ustedes qué les quieren decir? Y se hizo un conversatorio de más de 2 horas y media. Grabé un video, lo tengo de 7 minutos, tal vez no nos va a dar tiempo, pero lo que les quisiera pedir, si me permiten compartirlo con ustedes para que les escuchen, ellos me dijeron 2 cosas. Diana, queremos que les presentes un poco lo que les queremos ahí platicar en el video, pero con 2 condiciones. Échenle. Una, desde hace tiempo te estamos pidiendo que nos des un taller de juguetes sexuales y estás aplazándolo. Dile a uno de tus amigos de allá que venga. Entonces, ahí está la invitación. Por favor, si alguien quiere dar un tallercito de juguetes sexuales para adolescencias, ahí está un reto, ¿no? Y 2, yo el semestre pasado en una clase de ética les dejé un poema, lo leyeron y les encantó, y entonces se los pedí que lo leyeran uno a uno. Entonces me dijeron, así como nosotros nos pediste que nosotras leyéramos este poema, ahora dile que ellos allá, porque así les dicen a ustedes, voy a utilizar su palabra, los grandotes, ¿no? Así, que los grandotes, pues lean también el poema. Y ese es el poema, lo voy a... Todo esto también si quiere la presentación, son propuestas, ahí están los chavales haciendo sus propuestas. Sí, entonces son imágenes de estudiantes que hacemos muchas cosas también en el bachiller. Si a alguien le interesa que podamos como profundizar y conocer, les paso la presentación. Y me salté una parte que quería hablar de las zapatistas, pero bueno. Sí, porque de hecho por eso también traigo esta, ¿no? Porque me es muy importante. Yo creo que la ley revolucionaria de las mujeres a veces nos enseña mucho más que una investigación de doctorado. Sí. Por favor, todos sus lectores. Por favor, socialicen. Por favor, veamos que ya hay trabajos fuera de la academia, ¿no? Bueno, este es el poema. ¿Y si puedo rapidísimo que lo leamos? Claro. ¿Puedo grabarlo para que yo llegue y les diga? Sí, entonces tú comienzas, échalo. Nos enseñaron a conquistar cuerpos y mentes. Nos enseñaron a enamorarnos según los detalles. Lectura robada, va. Nos enseñaron la prostitución, la dominación, la domesticación. Nos enseñaron cómo y por dónde follar. Nos enseñaron a incitar y sentir celos y exigir fidelidad. Nos enseñaron a jurar amor eterno, a arrodillarnos y con agua bendita. Nos enseñaron la monogamia obligatoria. Nos enseñaron que el amor es exclusivo y de humanos. Nos enseñaron que el sexo es sucio y prohibido. Nos enseñaron a ser caballerosamente machistas. Nos enseñaron a competir y suplicar por amor. Nos enseñaron un romanticismo
patriarcal. Los enseñaron a follar con cerebros, no con los corazones. Nos enseñaron a excitarnos con estándares de belleza creados. Yo les demostraré mi negación, mi rabia, mi venganza. Le prenderé fuego a todo lo que me enseñaron, fuego a su amor romántico. ¿Y tú? Vivas se las llevaron, vivas las queremos. Las aventuras de una bruja filósofa.